Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar Apacienta mis ovejas, que sale en Juan capítulo 21, versículo del 15 al 17. Vamos a empezar con el versículo 15, que dice así la palabra. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Esto sucedió cuando Jesús se presentó ante sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces Jesús dijo a Pedro: ¿me amas más que estos? La palabra me amas que utiliza Jesús es la palabra griega agapao, que significa sentimiento cálido, afecto, obligación, respeto, veneración, servir con fidelidad. Este es un sentimiento del corazón. Es amar abnegadamente hasta el punto de estar dispuesto al sacrificio. Habla de un amor profundo, desinteresado. De este amor estaba hablando Jesús, de un amor que no busca sus propios intereses, sino el amor aún a nuestros enemigos, un amor de servicio con fidelidad, un sentimiento que nace en nuestros corazones, un amor de veneración, un amor de respeto y obligación, de hacer todo lo que Jesús dijo. Pedro le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te amo. La palabra sabes que utiliza la Biblia es la palabra griega eido, que significa mirar el interior, examinar. O sea que Pedro estaba diciéndole a Jesús: tú que miras el interior, que examinas todo, tú sabes que te amo. Pedro está reconociendo un atributo que Jesús nunca perdió, que es su omnisciencia, que todo lo sabe. Pero Pedro le contesta a Jesús con la palabra griega phileo, que significa apego personal, sentimiento, emoción, algo que está en la mente y no en el corazón. Es un amor de amigos. Este amor de Pedro es un amor que no ha nacido en su corazón, es solo sentimientos y emociones. Jesús no hablaba de este amor. ¿Cuántos tenemos este amor del que habla Pedro? Que solo somos sentimientos, emociones. No amamos como Jesús nos está pidiendo que lo hagamos. Que dice en Mateo capítulo 22, versículo 39, que dice: amarás al prójimo como a ti mismo. Aún con ese amor Jesús le dice: apacienta mis corderos. Porque Jesús sabía que el Espíritu Santo le iba a enseñar a Pedro el amar al prójimo como a sí mismo. Es donde le dice confiadamente a Jesús: apacienta mis corderos. Apacentar es instruir, enseñar, alimentar el pasto celestial. Jesús le está diciendo a Pedro que no con el amor que Él los instruyó, enseñó a ellos, lo haga también con sus corderos. El cordero es el animalito que es menor de 1 año. O sea que Jesús está hablando de los que comienzan en los caminos de Dios, los que comienzan a seguir a Jesús. El cordero es tan inocente que sigue ciegamente a su pastor, a pesar de que éste lo lleve a la muerte. Es una gran responsabilidad la enseñanza o instrucción. Jesús le dice a Pedro que enseñe con amor la palabra, la verdad. Cuando tenemos ese amor, nos dedicamos a enseñar lo que sale en la palabra. No nos basamos en sentimientos. No enseñamos lo que la persona quiere oír, sino presentar la palabra como está escrita, no cambiarla de acuerdo a nuestra conveniencia. Porque de acuerdo a lo que nosotros enseñemos, guiaremos al Cordero a la vida eterna o a la muerte eterna, ya que ellos creen ciegamente en nuestra enseñanza. Jesús no solo le está pidiendo que le tenga amor al Cordero que está empezando, sino también del que siempre es Cordero, aunque tenga años de estar en los caminos de Jesús. Porque cuántos tenemos años de ser cristianos, evangélicos, y seguimos en lo mismo, no cambiamos y recibimos palabra, pero somos solamente oidores de la palabra, no somos hacedores, como nos dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Jesús le está pidiendo a Pedro que apaciente al que siempre es cordero, así como Jesús lo apacentó a él todo el tiempo que Pedro fue corderito. La responsabilidad de Pedro es enseñar, porque Dios es el que hace el cambio. Jesús le está diciendo a Pedro
y a nosotros que aprendamos del amor que Él inspira. Luego, con el versículo 16 de Juan, ¿verdad? Que estamos estudiando, Juan capítulo 21, versículo 16, dice Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le vuelve a preguntar a Pedro. Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús: pastorea mis ovejas. Jesús le vuelve a preguntar a Pedro: ¿me amas? Con la misma palabra agapao, que es el amor nacido del corazón, un amor desinteresado, un amor fiel hasta la muerte, en donde Pedro le vuelve a responder con la misma palabra: tú sabes que te amo, que es la palabra fileo. El amor que Pedro dice es la palabra griega fileo, que significa apego personal, sentimiento, emoción, en donde Jesús le dice después: pastorea mis ovejas. La palabra pastorea que utiliza Jesús es la palabra griega poimaino, que viene del poimen, que significa alimentar, guiar, guardar. Jesús insiste con este amor porque quiere que Pedro, con ese amor, apaciente sus ovejas y cordero. Jesús quiere que Pedro tenga un amor a las ovejas desinteresado, que ese amor fuera tanto que llegara hasta el sacrificio. Eso hizo Jesús con ellos, con sus apóstoles, y es lo que sigue haciendo con nosotros, que somos sus ovejas. Todos los animales tienen una defensa, pero la oveja es el único animal que no posee ninguna defensa. Es vulnerable, son totalmente dependientes del pastor. Así tenemos que ser nosotros, totalmente dependientes de nuestro pastor Jesús. Por eso dijo Jesús que es nuestro buen pastor, que da la vida por nosotros. Sale en Juan capítulo 10, versículo 11. Si Jesús no hubiera dado la vida por nosotras, las ovejas, estuviéramos perdidos. Por eso dijo que vino a salvar lo que se había perdido. Sale en Lucas capítulo 19, versículo 10. También dice la palabra que no podemos hacer nada sin nuestro pastor Jesús. Sale en Juan 15, capítulo 15, versículo 15. La oveja es la mayor de 1 año, o sea que es la adulta, el que es maduro, el que se cree que ya está bien encaminado. Esta oveja siempre necesita ser instruido, necesita ser guiado, guardado por el pastor. O sea, no descansar, descuidar a la oveja. Jesús le pide a Pedro no ser el pastor, sino tomar el lugar del pastor, porque no son sus ovejas de Pedro, sino de Jesús. En cuanto a alimentar, guiar, guardar, implica una responsabilidad más amplia, una preocupación por cada aspecto de la vida de la oveja y salir por la que anda descarriada. ¿Verdad? Jesús en la parábola de la oveja descarriada, Él dice que deja la 99 por buscar una que anda descarriada. Así quiere Jesús que Pedro, ¿verdad?, siga las ovejas con ese amor con que Jesús deja la 99 para seguir esa descarriada. En el versículo 17 dice: Jesús, la tercera vez a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le vuelve a preguntar Jesús. Pedro se entristece de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí el me ama de Jesús es el fileo. Cambia el amor agapao por el fileo, que le está dando a entender a Pedro que está bien, que apaciente mis ovejas. Sé que con el tiempo aprenderás a amar con el amor agapao. ¿Verdad? El Señor ya estaba confiando que Pedro con el tiempo iba a amar tanto a las ovejas, que iba a reconocer ese amor agapao, que es el amor que Jesús da, el amor fiel hasta la muerte. Pedro se entristeció. Le duele oír que Jesús rebajara su pregunta. Pedro resiste tener que declarar un amor más allá del fileo. Le duele no ofrecer el amor agapao. Y le duele que Jesús le demuestre su debilidad 3 veces. Pero Jesús le está recordando a Pedro sus 3 negaciones. Él quiere que Pedro se redima de sus 3 faltas de negarlo, y que apaciente y pastoree con paciencia y amor
como Jesús lo hizo con él. Jesús le está pidiendo a Pedro que cumpla. Cuando le dijo, mi vida pondré por ti, le dijo Pedro a Jesús. Sale en Juan capítulo 13, versículo 37. Pero Jesús le está diciendo que esa frase que Pedro dijo, que mi vida daré por ti, lo haga por sus ovejas. Por eso le dice, apacienta mi oveja. Cuando Pedro le contesta a Jesús, tú lo sabes todo, la palabra sabes no es la misma, sabe, de las anteriores. Las anteriores es la palabra griega eido, que significa conocer, mirar el interior, examinar. Ya Pedro, triste, porque le había preguntado la tercera vez, utiliza la palabra griega ginosco, que significa conocer el carácter de alguien, conocer lo que somos, lo que profesamos, en donde le está dando a entender a Jesús con la expresión, tú lo sabes todo, tú conoces mi carácter, conoces lo que soy, sabes la fe que profeso, la fe que tengo hacia ti. Jesús sabía todo de Pedro, pero le estaba diciendo a Jesús, le estaba diciendo a Jesús que nada le podía esconder a él, porque Jesús lo sabía todo, que es otra de las características, atributos de la deidad de Jesús. Pedro le estaba diciendo a Jesús, tú me conoces y sabes que no puedo engañarte, no te puedo confesar un amor, que no siento, que no está en mí. O sea que Pedro estaba siendo honesto, franco con Jesús. También se sentía impotente no poder demostrarle a Jesús ese amor que Jesús le había enseñado. A pesar de eso, Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Jesús conocía tanto a Pedro que él sabía que Pedro en el futuro iba a amar a las ovejas como él las amó, como él los amó a ellos. Si miramos, Jesús cambia, pastorea por apacienta. Jesús sabía que Pedro con el tiempo no solo aprendería a alimentar a las ovejas, que es apacentar, sino que al crecer en el corazón el amor agapao, Pedro no solo iba a alimentar a la oveja, también iba a involucrarse más con la oveja al punto de guiarla y guardarla. Aleluya. Este mensaje no es solo para Pedro, sino para todo aquel que Dios ha puesto como pastor subordinado, porque nuestro gran pastor de pastores es nuestro Señor Jesús. Todos le pertenecemos a Él. Hasta los que se hacen llamar pastores, todos somos ovejas de Jesús. Entonces nosotros somos sus obreros que enseñamos la palabra de verdad, derribando todo argumento que se rebele contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento al conocimiento de Cristo, que es lo que nos enseña Pablo en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. No pensando en nuestros propios intereses, sino interesado por la oveja, que reciba un buen alimento de la palabra, enseñándole la verdad. Por lo tanto, es una gran responsabilidad enseñar, porque vamos a dar cuenta a nuestro Señor Jesús según lo que nosotros enseñemos. Jesús quiere que amemos a las ovejas con el amor agapao, no con el fileo, el amor que sale en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor del Padre. Esa misma palabra que dice ahí amor es la misma que utiliza Jesús cuando le pregunta a Pedro, ¿me amas? Es el amor agapao, el que tiene el Padre. Porque el amor fileo solo es emociones, no es verdadero, no es el corazón, no está en el corazón. Mientras que el agapao es un amor nacido en el corazón. Jesús quiere que amemos a las ovejas y corderos como Él nos ama a nosotros, que hasta su vida dio por amor a nosotros. Recordemos que la oveja cree ciegamente en el pastor y de la enseñanza que le demos la vamos a guiar a una vida eterna o a una muerte eterna. Espero les haya gustado este mensaje y este consejo que nos enseña Jesús, no solo a Pedro, sino a todos nosotros, todos los que enseñamos la palabra, enseñar la verdad, derribando todo pensamiento nuestro, no basándonos solo por nuestros propios intereses, sino el interés de la oveja, de que la oveja, amar a la oveja, guiarla para que no se pierda, dejar la 99, dice Jesús, y buscarla, la que está perdida, con el amor ágape, el amor agapao, que es el amor del Padre, el amor de Jesús que dio su vida por nosotros, un amor
desinteresado, un amor que no busca lo suyo, que llega al punto del sacrificio. Bueno, Dios bendiga a su familia, bendiga todo lo que toca en sus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.